más importante y vamos a hacer un repaso ya para el examen, para ver cómo está. Recién voy a estudiar. A ver, Los tipos de personajes. Que quiero que no haya gracias, mira. Bien considerado. ¿Cómo te das tiempo para Que hacía frío. Yo no sé, yo no sé. Sí, ¿en qué momento? ¿Qué gusto? Ya terminé esta imagen. Ay, me falta forma. por eso que nada va a ser para llenar ya, no va a ser para hacer. El lunes. Entonces avanzamos rápido para poder hacer el repaso y ahí siguen algunas pistas. Ya, a ver, entonces cuando vamos a hablar de patología hepática, vamos a ver en el hígado hay varias enfermedades varias patologías que van a estar dentro del componente hepático, ¿ok? Pero antes de eso vamos a hacer como un resumen histológico del hígado. El hígado va a tener la unidad funcional del hígado se le conoce como lobulillo hepático, ¿ya? Y es el esquema clásico de la unidad del lobulillo hexagonal, ¿ya? En el que en el centro del hexágono vamos a tener una vena que se le conoce como la vena centrolobular, y en las puntas, en tres de estas puntas, vamos a tener los espacios porta, ¿ya? En el cual vamos a tener tres estructuras principalmente: la arteria, la vena porta y el conducto biliar. El conducto biliar se llama conducto biliar interlobular, ¿ya? No es así, conducto biliar a secas, el conducto biliar interlobular, ¿ya? Entonces, tenemos arteria, vena, arteria hepática, vena porta y conducto biliar interlobular. Y en el centro tenemos la vena centrolobular, ¿ya? Esa es la unidad funcional hepática clásica, tiene un nombre, hay varias. Lo que pasa es que el hígado todavía tiene un montón de definiciones con respecto a cuál es su unidad funcional, ¿ok? Pero la clásica es la hexagonal. Existe otra que se le conoce como la acinar, ¿ok? En la cual cada hexágono vamos a dibujar como un triángulo, ¿ya? Donde el vértice está hacia el centro, hacia la vena centrolobular, y la base está hacia el hexágono, ¿ya? En esta teoría, en este tipo de teoría de la unidad funcional, dice que la unidad va a estar determinada por acinos, ¿ok? Y los acinos van a tener tres regiones: la región 1, 2 y la 3, que es la vena centrolobular. La 1 es la periportal, la 2 es la intermedia y la 3 es la pericentrolobular, ¿ya? Eso es importante que sepan para poder luego entender cómo funciona, o las patologías hepáticas, ¿ya? En general. Eso es con respecto a la unidad funcional. Entonces, más un poco también de fisiología. Sí. Entonces, acá habíamos dicho en el espacio porta, teníamos tres estructuras. Teníamos la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar interlobular. Estas van a mandar ramas, ¿ok? Y estas ramas, específicamente la vena porta, segmentarias, y luego va a mandar unas ramas penetrantes, ¿ok? Estas ramas, cuando se convierten en penetrantes y empiezan a meterse al lobulillo, ya se transforman en sinusoides. Los sinusoides hepáticos, a diferencia de los capilares, no son lo mismo, ¿ok? Los sinusoides hepáticos tienen fenestraciones bastante amplias, de tal manera que por estas fenestraciones o huecos que la sangre pasa y los glóbulos rojos pueden salirse de los vasos y empiezan a bañar en los hepatocitos, ¿ya? Eso es por un lado, y así la sangre va en esta dirección y luego va en esta dirección hacia la vena
centro de la movilidad. Otra cosa que también es importante es la placa hepatocítica. Los hepatocitos están dispuestos en los acinos máximo en un grosor de 2 células. ¿Okay? Puede ser de 1 a 2, así, una, máximo 2 en esta placa, digamos. No puede haber más de 2 células porque eso ya es completamente patológico. ¿Ya? Por lo tanto, una placa hepática solamente puede tener máximo 2 hepatocitos por placa. En el grosor me refiero, ¿no? Si esta es la placa, puede haber uno, máximo 2 por placa, así como así. Uno acá, puede acá, máximo 2, puede estar acá. Si hay 3, por ejemplo, acá 1, 2, 3, esto es anormal, esto es patológico. ¿Ya? Y la sangre que discurre de la vena porta baña los hepatocitos. La sangre hace contacto directo con el hepatocito. Acuérdense porque las sinusoides tienen penetraciones, ¿okay? Y por ahí pasa la sangre. ¿Ya? Otra célula importante es, aparte de los hepatocitos, son las células de Kupffer, con los macrófagos. las células de Kupffer, con los macrófagos de Kupffer. ¿Ya? Y otra célula importante es la célula estrellada. ¿Ya? Entonces, ahora, otra cosa que también no es importante poder saber es que entre hepatocito, en la placa, entre hepatocito y hepatocito, forman una especie de lumen, ¿ok? Que se le conoce como canalículo biliar. ¿Ya? Acá, canalículo biliar. Estos canalículos biliares luego se van transformando, se van uniendo entre los hepatocitos y forman los conductos de Hering. ¿Ya? Conductos de Hering. Más o menos está casi cercano al espacio porta. ¿Ya? Los conductos de Hering. A ver, ¿cómo les puedo explicar esto? En los conductos de Hering, ¿okay? Se encuentran células madre. ¿Okay? Acá, en los conductos de Hering. Estas células en los conductos de Hering tienen una capacidad replicativa porque son células pluripotenciales, ¿okay? Y estas células tienen la capacidad de poder regenerarse. Pueden diferenciarse a conductos biliares o pueden diferenciarse a hepatocitos. Por lo tanto, el conducto biliar y el hepatocito y la célula hepatocitaria tienen un progenitor común entre ellas. Eso explica por qué algunas neoplasias, como por ejemplo hepatocarcinomas, pueden tener zonas de colangiocarcinoma dentro, porque son progenitores comunes entre ellas, los colangiocitos y los hepatocitos. ¿Okay? Cuando hay daño en el hígado, por ejemplo, debido a que estas son, por ejemplo, se muere esta zona de la urea, por acá. No, como el hígado tiene capacidad replicativa, ¿okay? Puede regenerarse. Y hasta un tiempo otra vez se vuelve a llenar de hígado, otra vez el hueco que ha quedado. Entonces, pero eso no lo tiene cualquier órgano, el hígado tiene esa capacidad. Y esto se debe gracias a los conductos de Hering. Los conductos de Hering reconocen este déficit de hígado, del daño hepático que hay, inmediatamente se empiezan a multiplicar y dependiendo de lo que falta, ¿no? O es hígado o es células biliares, conductos biliares empiezan a diferenciarse hacia hígado o hacia conductos biliares y otra vez su huequito que murió se vuelve a llenar con hígado otra vez. Y así. ¿Ya? Esta capacidad es bastante interesante con respecto al hígado. Realmente que sí. Entonces, y las células estas pluripotenciales se encuentran en los conductos de hígado. Es por eso que, bueno, si alguno de ustedes se dedica a la hepatopatología, que es una rama bastante densa de la medicina, pero bueno, es por eso de cuando si ustedes en algún momento ven una biopsia hepática, por ejemplo, vamos a suponer una hepatitis autoinmune, que la vamos a ver más adelante, en donde el sistema inmunológico destruye el hígado, ¿okay? Vamos a ver que en la espacio porta hay una proliferación bastante prominente de ductos, así, bien, un montón de ductitos. Y tú te pones a pensar, pero ¿por qué prolifera el ducto si el que está muriendo es el hígado? Debería haber también proliferación de hepatocitos. Porque los conductos de Hering, a veces cuando se empiezan a multiplicar, un grupo no logra diferenciarse a hepatocitos y se empieza a diferenciar a ductos.
Entonces, la reacción ductular, que es lo que vamos a ver más adelante, es un signo indirecto de que hay daño hepático y el conducto de Hennig está intentando reponer ese daño en el hígado, independientemente si la causa es en el hígado, en el lobulillo hepático o si es en el conducto hepático, el conducto biliar. ¿Ya? ¿Qué más? La célula que se encarga de la fibrosis en la cirrosis hepática es la célula estrellada. ¿Cuál es la función de la célula estrellada en un estado normal, en un estado no patológico? Es el almacenamiento de vitamina A y de lípidos. Esta celulita, que tiene una función completamente distinta en estado normal, cuando es activada por algún daño en el hígado, se empieza a transformar en un miofibroblasto. ¿Ya? Miofibroblasto. La transformación va a estar predeterminada más o menos por 4 factores principalmente. Uno es por los radicales libres que se forman en el daño hepático. 2 es por por la estimulación de las quimiosinas que sucede que liberan en los hepatocitos al ser dañados. Y 3 es porque la célula estrellada se mantiene en estado normal, está adherida o atada a la matriz extracelular del hígado. Pero como hay daño, esas uniones se empiezan a perder, se desprende la célula estrellada de la matriz extracelular por el daño, y ese desprendimiento de la matriz condiciona la transformación en un miofibroblasto. Bien interesante eso también. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, bueno, eso es lo más importante. Ahora, borramos nuevamente todo. Borrar todas las estadas. No borramos. Ya, borramos. Entre hepatocito y sinusoide hay un espacio virtual que se le conoce como espacio de Lis. Espacio de Lis. Entonces, vamos a dibujar nuevamente el asino nomás, ya, porque no es dibujar todo eso. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que ven acá, no sé, este de acá, este bicho. Ven acá, y empieza a destruir a los hepatocitos. ¿Okay? Acá en esta zona. ¿Ya? ¿Cómo sabes tú que el hígado se está viendo afectado clínicamente? Porque tú no le vas a tomar una biopsia para poder diagnosticar Transaminasos. Así se acuerdan como habíamos visto en cardio, el infarto del miocardio, ¿cómo se diagnostica? Troponinos. Por enzimas, ¿no? ¿Por qué? Porque la ruptura de la membrana plasmática es un signo directo de necrosis, ¿no es cierto? Igualito es esto. ¿Cuáles son las enzimas que se pueden liberar al romper la membrana de un hepatocito? Transaminasos. Las transaminasas, TGO, la TGP y la otra enzima que es la DHL, ¿ya? Entonces, TGO, TGP y DHL son enzimas que te dicen de que está habiendo necrosis de hepatocitos, no apoptosis, ¿ok? Acuérdense que en la apoptosis no hay pérdida de la integridad de la membrana, ¿ok? En la necrosis sí, es patología. Necrosis. Entonces, si tú ves a un paciente que se le está elevando el TGO o el TGP, tú dices, uy, algunos hepatocitos en su higadito se están muriendo. Entonces, algo ahí. ¿Qué otra más? Ahora, también tenemos de daño de conductos biliares, ¿ok? Excreción. Tenemos dos. El perdón, estoy hablando. La GGTP es la glutamitransferoptidasa. TGTP. GGTP. Y el otro es la fosfatasa alcalina. ¿Ya? ¿Qué te dice esto? Que los ductos biliares son los que se están viendo afectados. Acuérdense que el hígado tiene ductos biliares y hepatocitos. Si se mueve el hepatocito, se eleva la TGO, la TGP. Si se mueve el conducto biliar, se eleva la GGTP y la fosfatasa alcalina. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más hay en el hígado? En el hígado tenemos también, que se encarga del hígado principalmente de una de las funciones más importantes de la secreción de ácidos de bilirrubina, la formación de la bilirrubina. Si en algún punto del flujo de la bilirrubina, desde el hígado hasta su desembocadura en la cuella de vacas, en el duodeno, hay algún tipo de obstrucción, se van a empezar a elevar las bilirrubinas, ¿ok?
bilirrubina se empieza a elevar. ¿Ok? Tanto la directa, la indirecta, la total, pero se eleva. ¿Ya? Finalmente, ¿cuáles son? A ver, vamos a suponer otra vez, vamos a suponer que acá está tu hígado, ¿ok? Se está muriendo el hígado, ¿ok? Pero se muere un 10%, ¿ok? Un 10% ya pasó mejor vida. Pero te queda un 90%, ¿no es cierto? Entonces, si se ha muerto un 10%, ¿qué se va a elevar? TGO, TGP Y de Entonces, estas solamente te dicen que el hígado se está muriendo, que hay necrosis, pero no te dice cuánto de viabilidad de tumor todavía te queda, ¿ok? O sea, ¿cómo sabes tú que el hígado se te está muriendo pero ya llega a ser insuficiente, insuficiencia hepática? A partir de un 80% de que se te muere el hígado, ahí recién empezamos a denominar insuficiencia hepática, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio indirectos para poder medir la funcionalidad del hígado? ¿Okay? De lo que sintetiza, pues, ¿no? ¿Cuál es la síntesis del hígado que sintetiza? Proteína sérica, como la albúmina, por ejemplo. Entonces, si hay un déficit de albúmina, hay una hipoalbuminemia en la sangre, te está diciendo indirectamente que el hígado se está muriendo, por ejemplo. Otra más, por ejemplo, es los factores de coagulación, ¿ya? Factores de coagulación también son signos indirectos, son proteínas que sintetiza el hígado. Si hay déficit de estos factores de coagulación, es un signo. ¿Cómo mides la coagulación en un paciente? Se mide por 3 exámenes, de los cuales 2 son los más usados en los hospitales, el otro ya... Se mide por 3 exámenes. Ajá. Se mide por el TP, El TPP, y el TPA. el TPA y el otro es las plaquetas. ¿Ya? De las cuales al hígado nos va a importar estos dos nada más. Bueno, ¿ya? Entonces si esto empieza a subir, ¿okay? ¿Qué significa el tiempo? Son tiempos, ¿no? Ajá. Si la sangre se coagula más de un segundo, 10 segundos, creo que es más de 10 segundos, es déficit de coagulación. Las plaquetas, ¿ya? Y las plaquetas, ¿ok? ¿Qué otra cosa más? ¿Cuál es la función del hígado? Desintoxicar todo lo que drena la porta, o sea, el amoníaco. Si empieza el paciente a tener encefalopatía por amoníaco, aumento de amoníaco en la sangre, también es un signo directo de insuficiencia hepática, ¿ya? No es de necrosis, ¿okay? Es insuficiencia. Entonces, vamos a suponer así. Por ejemplo, ¿no? Paciente, varón, de 50 años, con ictericia, con dolor abdominal en hipocondrio derecho, ¿ya? Bueno, y viene con trastorno del sensorio. Ya hay que le hace sus pruebas, tiene TGO, no vamos a poner valores, ya, elevados nada más, TGP elevado, fosfatasa alcalina elevada, bilirrubinas normales y a TP elevado. Le pongo 4 diagnósticos. ¿Cuál es la probable causa? Coledocolitiasis, colangitis, enterosante primario, hepatitis viral A, justo la de acá, y ¿qué es lo más? Ya hay una y ninguna de las anteriores. Algo así. ¿Cuál sería el diagnóstico? Por la fiebre hepatitis. Hepatitis. Pero doctor, está elevándose la fosfatasa alcalina. Sí, pues, pero si se muere el hígado, también se muere las conductos biliares. También se van a elevar estas. Pero no es una colestasis.
porque las bilirrubinas totales están Normales. normales. ¿Ok? Entonces, acá ya descartas con la química esclerosante primaria y también descartas coledocolitiasis. ¿Ok? Ok, acá me he confundido, disculpe. La ictericia, ¿no? Acá está. Sí. Acá. No. Ya, y la ictericia, la bilirrubina total. No. Vamos a ponerle bilirrubina indirecta. Y ahí ya. Porque la bilirrubina indirecta se conjuga en el hígado para que transforme en directa, ¿cierto? Ajá. Pero si no hay hígado, Aumenta la ya, indirecta. exactamente. Sí. Así Bueno, sí. es. Más o menos así puede venir, ¿ya? Ya, ahora sí vamos a hablar de patología del hígado. Ya me está. Entonces, ese es desde el punto de vista clínico. Entonces, ¿cómo sabes tú histológicamente que el hígado está dañado? Son 3 grupos de hallazgos histológicos que vamos a encontrar principalmente. Uno es los signos histológicos de colestasis. Si bien es cierto, la colestasis se puede diagnosticar por enzimas en sangre, también histológicamente también. Colestasis. Otro hallazgo histológico de daño hepatocitario es la esteatosis. ¿Okay? La macrovesicular y la microvesicular. Eso ya lo ha llevado en su seminario. ¿Con quién hace el seminario? Con la doctora Zurita. ¿Cuándo hicieron el seminario? ¿La semana pasada? ¿Esta semana el seminario qué está? Insuficiencia renal aguda. Y luego tenemos el balonamiento de hepatocitos, los núcleos glicogenados, los cuerpos de Mallory-Weiss, ¿qué más? Las pseudo-rosetas, todos estos hepatocitarias, todos estos son signos de que hay daño hepatocitario, ¿okay? O sea, histológicos, porque estos son histológicos. Cuando lean su libro para que lo entiendan. ¿Cuáles eran? BH-NGSM. ¿Podría repetirlos este? Ya. ¿Desde BH? Este es colestasis. Yeah. Colestasis histológicamente. La colestasis histológica tiene muchos criterios más. ¿Okay? Tienen un montón, no es necesario que se aprendan todos. Pero, o sea, histológicamente colestasis también se puede diagnosticar y ese es un punto de injuria hepatocitaria. La esteatosis hepatocitaria también es un signo de injuria. El balonamiento de hepatocitos o hepatocitos balonados. Los núcleos glicogenados también. Los cuerpos de Mallory-Weiss también. Y las pseudo-rosetas hepatocitarias también. Si yo encuentro eso en un hígado, algo los está dañando. Ahora, ¿esto a qué puede evolucionar? A 2 cosas principalmente. Apoptosis de hepatocitos, que se le conoce como cuerpos acidófilos, o necrosis hepatocitaria. Bien, me acuerdo de 3. Hay la necrosis panacinar, la necrosis confluente y la necrosis en puente, lo que dicen. Son 3. ¿Ya? ¿Cómo es la panacinar? O panlubliar, panacinar. Panacinar es cuando todo el acino de los en las tres zonas se muere. Panacinar. Necrosis confluente es cuando solamente una zona nomás está muerta. O se muere la 3, o se muere la 2, o se muere la 1. ¿Okay? Necrosis en puente es cuando la necrosis sigue una dirección entre porta y porta o centro lobular porta. O sea, por ejemplo, la necrosis sigue esta dirección entre la porta y la centro lobular, o entre 2 centros lobulares en puente. Entonces, en estos estados, el hepatocito todavía no está muerto, está injuriado. Y acá ya murió. La complicación de la muerte viene después, es la fibrosis. En el hígado, lógicamente, se le conoce como cirrosis. Bien. Ahora sí creo que ya tenemos todo.
rápido esta clase Me para hacer faltó las, los núcleos, las, la núcleos más nitrógeno, creo ¿cómo se llama? que. Y los PC y la PCH que El repaso, ¿ya? Entonces, cuando una de las causas que puede condicionar a daño hepático y injuria hepática son las infecciones virales. Las más representativas son las hepatitis, los virus de hepatitis. Tenemos hepatitis A, B, C, D y creo que hasta la E. ¿Okay? Pero las más frecuentes son las que vamos a ver hoy. Es la A, la B y la C. ¿Ya? Entonces, la hepatitis A normalmente va a condicionar es una enfermedad aguda, ¿okay? Normalmente tiene un tiempo de incubación de 3 a 5 semanas y se contagia por medio fecal oral, ¿ya? Normalmente es autolimitada, el paciente cursa con un cuadro de injuria hepatocitaria, en donde vamos a ver dolor abdominal, fiebre, vómitos y también puede haber un poquito de ictericia, ¿ya? Pero luego se autolimita por sí sola, no necesita ningún tipo de tratamiento antiviral para poder controlarlo. Solito es en un solo 0.1% sí puede ser fulminante, pero eso es sumamente raro, ¿ya? Las inmunoglobulinas contra los antígenos de la hepatitis A son principalmente la IgM y la IgG. La IgM, la que primero se empieza a elevar en sangre, y la IgG queda como una memoria inmunitaria, ¿okay? Como que te dice, tuviste alguna vez, pero ahorita ya no tienes. En cambio, la IgM te dice, hace poquito no ha pasado. ¿Recuerdan por qué? ¿No? Sí les expliqué, creo, ¿no? El antígeno, probablemente el hepatocito, si lo presenta la célula presentadora, es un antígeno de la A, ya directamente al linfocito B. El linfocito B directamente empieza a transformarse plasmática y esta libera inmunoglobulinas. ¿Okay? Cuando tú estimulas al linfocito B de forma directa, sin ningún intermediario, la única inmunoglobulina que puede liberar esta célula plasmática es la IgM, que es una inmunoglobulina temprana, pero es inmadura, no es tan eficiente para controlar las enfermedades, pero es la primera que sale. Luego, esta célula también se le ha presentado un T, ¿no es cierto? Y el T se transforma en CD4, y el CD4 libera interleuquinas, y una de ellas hace que cambie, hace un switch en la célula plasmática para que ya no se utilice IgM, sino IgG. Ajá, más específico. Ahí está, exactamente. Esta sí es mucho más específica, tiene memoria, no afecta a otros órganos, normalmente no puede, idealmente no debería inducir autoinmunidad, o sea, es muy eficiente, pero se demora más en formarse. Entonces, de alguna manera la IgM se forma primero, no necesita ningún coestimulante, solo la estimulación directa del antígeno por la célula presentadora, y la IgG, que es mucho más efectiva, mucho más acertada en su acción inmunitaria, pero el problema está que se demora más en formarse. ¿Okay? Bien, ahora sí vamos a hablar de la hepatitis B. Hay dos cosas bien importantes con respecto a la hepatitis B y la C también, que es bien interesante, ¿ya? La hepatitis B ingresa a la persona, acá está mejor explicado, ¿okay? Hay una infección aguda. La hepatitis B normalmente se infecta por vía sexual o por vía parenteral. Lo más frecuente es que sea por vía sexual, ¿okay? Y puede pasar, todos pasan por una infección aguda, ¿ya? Ahora, después de que pasa la infección aguda, pueden suceder tres cosas principalmente. O bien que la enfermedad pase a un estado asintomático, portador asintomático en un 65% de los casos, ¿okay? Que la persona pase a una hepatitis aguda fulminante, ¿okay? Porque hepatitis aguda principalmente se mantiene en aguda, y luego un 5-10% pase a hepatitis de forma crónica, ¿ya? No todas las, o sea, si tú en el hospital, esto es importante, ¿ya? Porque si tú en el hospital te pinchas con un paciente que tiene hepatitis B, ¿okay? No pierdas cuidado de que ya vas a hacer, no, va a mi cirrosis. No necesariamente, porque solo el 5-10% de las infecciones por hepatitis B desarrollan hepatitis crónica, inicialmente cirrosis o el riesgo de neoplasia. ¿Okay? Normalmente es que o bien pases a un estado subclínico en donde puedes contagiar a otros, pero tú no haces la enfermedad, o bien entras en un estado agudo que la mayoría de veces es recuperación. ¿Okay? Solamente un 5-10% entra hepatitis crónica.
Ahora, lo otro es que también se tienen que vacunar contra la hepatitis B. Tengan cuidado, chicos, porque yo en mi primer año de residencia en emergencias, en internado, y un montón de gente se para pinchan en las emergencias cuando hacen dosadas, se hacen se pinchan con agujas en el momento de hacer AGA pacientes que normalmente tienen enfermedades infecciosas como el hepatitis B y VIH. ¿Ya? Seguro van a tener que estar viendo el té, tomando es una vaina, ¿verdad? Mejor vacúnense, ¿ok? Ahora, la vacuna no te asegura que vayas a tener inmunidad. Tienes que hacerte una prueba para ver si la vacuna ha logrado darte la inmunidad contra el virus, ¿ok? ¿Ok? No necesariamente porque ya me vacuné, ya estoy bien, no es así. ¿Ya? Luego de un tiempo tienes que ir a ver si realmente la vacuna te ha dado la inmunidad que necesitas, porque si no, ya está. Así que tengan mucho cuidado cuando vayan a tomar agas de los pacientes, ¿ya? Y más que los pacientes con hepatitis B, más que los pacientes que ya están en cirrosis. ¿Por qué? Porque viven en cefalopatía y están así bien, están con trastorno del sensorio, están así bien, ¿cómo le dicen? Cuando están agresivos, y no se van a dejar tomar los agas. Ustedes, a veces, en los hospitales así, te viene el médico, te viene el asistente y te dice, ya, toma una agas, ¿no? Y el paciente tremendo paciente de 1,90 m que está así, está alterado, está agresivo, como por la encefalopatía hepática que tiene, y le vas a tomar pues, el aguita así, no, él se va a mover y en ese movimiento es donde se pincha. Así que tengan mucho cuidado cuando tomen a ver la histérica. Pero igual un 5% no van a tener pero igual, Sí. acá es el problema, acá es la comorbilidad que más preocupa a todos, la hepatitis crónica, ¿ya? Porque si te da aguda, bueno, un 1% puede ser fulminante y ya mueres nomás, ¿no? No vives con hepatitis crónica, normalmente no vives, ¿ok? Lo normal, el 99% es que te recuperas y recuperas completamente la función hepática. Pero el problema es eso, ¿ya? Un grupo de hepatitis solito se cura. No se sabe por qué el virus de la hepatitis B te hace una infección aguda, entra la hepatitis crónica y solito se recupera, me imagino, porque debe tener una inmunidad especial, ¿no? Pero lo normal es que un 20-30% de ese 10% entre en una fase de cirrosis, hepatopatía crónica con cirrosis, ¿ok? Y un 2% puede desarrollar carcinoma hepatocelular, ¿ya? Ahora, vamos a ver bien con respecto a los antígenos, esto también. El virus, la forma en cómo sabes que tienes el virus es mediante los antígenos y los anticuerpos que se forman contra los antígenos, ¿ok? En general tenemos tres antígenos en el virus de la hepatitis B. Tenemos el antígeno S de superficie, vulgarmente conocido como antígeno australiano, ¿ya? Tenemos el antígeno C, ¿okay? Que es el antígeno core, y el antígeno E, que es una proteína que está relacionada con la duplicación del material genético del virus, ¿ya? Estos tres antígenos, cualquiera de estos tres, lo produce el virus. ¿Cuáles se pueden dosar en sangre? Solamente se puede dosar el E y el S. Doctor, ¿y por qué el antígeno C no se puede dosar? Porque es dentro del virus, no sale a la vía sanguínea. Entonces, ¿cómo sé que hay antígeno C? Mediante el anticuerpo. O sea, pues por eso que ustedes ven acá, no hay anticuerpo, no hay antígeno C acá. Lo único que hay, marcadores séricos, lo único que hay es anticuerpo contra el antígeno C, ¿ok? Pero el antígeno C por sí solo no se puede dosar en sangre. ¿Por qué? Porque simplemente no está dentro del material, dentro del virus, no sale hacia la vía sérica, ¿ya? Y también puede usar el ADN, el virus del hepatitis B es un tipo ADN, el material genético también puede usar la carga, digamos así. El primero en elevarse es el antígeno E, ¿ok? Como vemos en la tabla. Y normalmente la elevación de los antígenos, ¿ok? Sigue también con los síntomas. Eso es importante, porque si tú tienes un paciente con fiebre, con ictericia, ¿ok? Si tú le pides dosaje de antígenos, lo más probable es que te salgan positivos, ¿ok? Así que en los primeros días de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, es bueno pedirle los antígenos. Anticuerpos no, porque acá no se están elevando todavía, ¿ok? Luego, después de que se eleva la E, se eleva el antígeno S, ¿ok?
Luego viene la elevación de los anticuerpos, ¿ok? Inicialmente se eleva el antígeno, el anticuerpo IgM contra el antígeno C, ¿ok? Acá vemos. Y luego se eleva el anticuerpo contra el antígeno E. El último en elevarse es el anticuerpo contra el antígeno soriano, ¿ya? Ahora, este juego de antígenos y anticuerpos nos permiten a nosotros saber el estado del paciente, si está en agudo, si está en subclínico, si está en crónico, ¿ok? Que son estas de acá, ¿cierto? Si es portador, o si ya se curó, o si está en fase aguda con resolución, o si está en fase crónica con progresión, o sin progresión. Todas las posibilidades clínicas, los escenarios clínicos probables se pueden saber con este jueguito así de antígenos y anticuerpos, ¿ya? Pero más o menos es así. Si tú tienes si el antígeno está elevado en la sangre, significa que el virus está replicándose, ¿ok? Está en constante replicación, ¿ok? Por lo tanto, significa que puedes estar en una fase aguda, ¿ok? En una fase aguda, ¿ok? O una fase aguda, o puedes estar en una fase crónica, acá mejor. Si los antígenos están elevados, o bien estás en esta fase, o bien estás en esta fase de acá. Bueno, en estas tres, cualquiera de estas tres. Pero su clínico, ahorita vamos a ver, ¿ya? Ahora, el anticuerpo también te va a medir el estado de infección. Entonces, por ejemplo, acá en la fase aguda, se va a elevar los antígenos primero. Entonces, los antígenos te transmiten a ti, sabes que estás en fase aguda. Y luego, si estás en convalescencia, los anticuerpos, ¿no? Principalmente el anticuerpo IgG con el australiano y el anticuerpo IgG-C contra el antígeno C. Ahora, si pasas a una enfermedad crónica, ¿okay? Es verdad, los antígenos van a empezar a disminuir, pero nunca llegan a cero, ¿okay? Tienen una meseta acá, ¿ya? Tienen una meseta. Pero si se dan cuenta, a pesar de que tanto en la fase crónica como en la fase aguda los antígenos están elevados, el pico de elevación es diferente. En la aguda los antígenos están mucho más elevados que en la fase crónica, donde la elevación es mediana. Y persisten los anticuerpos, específicamente el de tipo IgM, ¿ok? Persiste los anticuerpos, persisten los antígenos en una cantidad intermedia, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el hepatocito B, perdón, estoy hablando, el hepatocito infectado con hepatitis B, con el virus, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Acá tenemos la inmunohistoquímica contra el virus de hepatitis B está pintando fuertemente positivo, o sea, es una hepatopatía por infección viral, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Es lo siguiente, vamos a ver signos histológicos y furia hepatocitaria, ¿ok? Habíamos visto varios, ¿no? Pero lo más importante es el balonamiento de hepatocitos. Esa es una, ¿ya? Y el otro vamos a ver es signos de muerte hepatocitaria. O sea, vamos a ver necrosis y apoptosis. Este tipo puede ser panacinar, puede ser confluente o puede ser en puente. ¿Ya? Y lo que vamos a ver también es ¿dónde está esto? Y el infiltrado inflamatorio es linfocítico. No vamos a ver polimorfos nucleares, como en otros tipos de hepatitis. Polimorfos nucleares no hay. En hepatitis viral DS, específicamente es el linfocito, ¿ya? Porque el linfocito natural killer es el que mata al hepatocito a los virus del poder. Ya. Bien, si se dan cuenta, el hepatitis C, ¿ok? A diferencia del B, no tiene vacunas, ¿ok? No hay vacunas para el hepatitis C. Y esto tiene una explicación bastante interesante. Cuando tú, por ejemplo, te infectas en una hepatitis B, vamos a suponer, se forman anticuerpos contra este virus, ¿okay? Y el anticuerpo, el sistema inmune, controla su división. Puede que no lo destruya, pero sí controla, de tal manera que puedes pasar a un portador subclínico o puedes entrar a una enfermedad crónica o una hepatitis crónica. Pero no es, el sistema inmunológico hace de que la replicación del virus sea controlada.
o lo destruya por completo, o te curas también, ¿no? Cualquiera de los dos. Esto se debe a que el sistema inmunológico, a que el virus tiene poca capacidad de mutación en sus componentes, en su estructura. Su ADN del virus, ¿okay? Su ADN no se muta tanto o su mutación es muy lenta. Por lo tanto, el anticuerpo que se forma contra el virus va a proteger bastante bien a la persona contra el virus principalmente. El problema con la hepatitis C es que este material genético es altamente mutable. Entonces, por ejemplo, ingresa el hepatitis C al hepatocito, ingresa y salen todas las hijas, ¿no es cierto? Salen del Totalmente hepatocito. diferentes. Cada hija es genéticamente diferente a la madre que ha entrado. Todas son diferentes. Entonces, si tú creas un anticuerpo contra esta, ya no, pero este anticuerpo no reconoce ni a esta, ni a ninguna, porque todas son distintas genéticamente. ¿Okay? Es por eso que no se puede crear una vacuna contra la hepatitis C, a diferencia del B que sí existe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo daña el hígado la hepatitis C a diferencia del B? Y esto hay un cuadro bien bacán que está en el Rollins también. ¿Cómo lo daña? En el B, por ejemplo, el bicho entra al hepatocito, en el B, entra, ¿ya? Y empieza a producir, el sistema inmunológico se forma la inmunidad contra el virus, ¿okay? Dentro del B, y por lo tanto el daño es, se forma un pico, como habíamos visto en la aguda, pero luego queda una meseta, y así va dañando crónicamente el hígado, ¿okay? Pero ese es en el B, pero en el C no es así. En el C se forma de esta forma, en picos. ¿Por qué? Porque acá entra el virus, se forma el pico infeccioso y luego viene la inmunidad y lo baja hasta cero. Pero vuelve a haber otro pico porque ha habido una mutación en uno de los sobrevivientes y otra vez es como una nueva infección. Viene la inmunidad y lo baja hasta cero. Otra vez hay unos que han mutado porque el virus de hepatitis C es altamente mutable y otra vez vuelve a ser picos. Y entonces la hepatopatía crónica que se forma en el C es por reagudizaciones de la hepatitis. En cambio, en el hepatitis B es porque entra verdaderamente en un estado de cronicidad. ¿Okay? Es bien interesante. Esta explica por qué no se forman vacunas contra el virus de hepatitis C y esto explica por qué rápidamente los pacientes con hepatitis C progresan a cirrosis hepática, incluso carcinoma. Porque ellos hacen una pseudo cronicidad. No, esto no es una verdadera cronicidad, porque realmente remite casi hasta cero, muta el virus en esta zona y otra vez hace como si fuese una nueva infección, una diferente, donde la inmunidad inicial no te puede proteger porque ya mutó el virus. Me parece lo que pasaba con COVID. ¿Ya? Entonces, acá en los hepatocitos, independientemente si es B o C, una gran cantidad de infiltrado linfocítico, porque son los linfocitos los que van a destruir a los virus, ¿okay? Linfocitos natural killer o linfocitos CD8, por eso es bastante linfocito. Ya, a ver, luego que, bueno, la de... Hay otra cosa que es más importante de eso. ¿Dónde está? Ya, ahora vamos con la hepatitis autoinmune, ¿ya? En la hepatitis autoinmune lo que vamos a encontrar es que se forman anticuerpos contra el propio hepatocito y lo va a destruir, ¿ok? Entonces, la hepatitis autoinmune, vamos a tener los siguientes criterios histológicos. No sé si lo mencioné. Vamos a tener los siguientes criterios histológicos. Primero es la hepatitis interfaz 1. 2 es la necrosis de tipo confluente o necrosis lobular. ¿Okay? 3 es el infiltrado de linfocitos y 4 son las células docentes. Estos cuatro hallazgos histológicos yo busco en un paciente que sospecha de hepatitis autoinmune. ¿Cómo sospechas de hepatitis autoinmune? Normalmente son pacientes mujeres, edad adulta joven más o menos, ¿okay? Y vienen con signos, el examen de laboratorio de suficiencia de daño hepatocitario, ¿no? PGO, PGP elevados, ¿okay? Y el otro criterio también para sospechar de hepatitis autoinmune es que hay una
monoclonalidad, una elevación de la IgG. La IgG en sangre se empieza a elevar grandemente. ¿Cómo lo sospechas? ¿Cómo lo veo yo también en los hospitales? Lo que normalmente vienen los pacientes para descartar esta enfermedad es el siguiente. Por ejemplo, está caminando por la calle una paciente y de pronto empieza a tener dolor abdominal y empieza a hacer ictericia, ¿okay? O empieza a tener encefalopatía, más o menos. Llega, la hospitaliza y empiezan a preguntarle todas las probables causas que va a condicionar su hepatitis. ¿Eres alcohólica o no sé, factores de riesgo para NASH? Le dosan sus anticuerpos y antígenos contra virus, negativo, todo negativo. Todo está negativo, nada es positivo para la probable enfermedad hepática que tiene. Ahí sospechas de alcoholismo. Normalmente es un diagnóstico Como descarte. Como descarte, exactamente. ¿Y qué aumentaría más tu sospecha? Le pides en sangre una IgG y está altamente elevado, más de 1000 unidades por mil. ¿Okay? Y ahí ¿qué hacen? Le hacen biopsia hepática. No todos los pacientes que tienen daño hepático les hacen biopsia, ¿no? O sea, a un paciente que tiene una cirrosis alcohólica no le van a hacer biopsia, ¿no? Solamente en casos especiales le van a hacer biopsia. En este caso el pulmón. Y la biopsia me la dan para poder ver estos 4 signos histológicos. ¿Cuáles eran? Era hepatitis interfaz, o también conocido como necrosis piesemal, también le dicen así el otro nombre. Necrosis lobulillar, linfocitos infiltrado inflamatorio linfocítico y pseudorosetas hepatocytarias. Y esto entra en una puntuación para hacer diagnóstico de hepatitis autoinmune. Si es positivo, aparte de los anticuerpos, ¿no? Que no son tan específicos, no sirven. La biopsia es lo que más ayuda. Y eso entra en un score que los gastros usan. Si está positivo, diagnostican la enfermedad y le dan tratamiento inmunosupresor para evitar que se mueva más el hígado. Sí, no, acá está. Ajá. Bien. Bueno, acá leí un poco de contexto. ¿Cuál es su diagnóstico diferencial directo? La colangitis, la colangitis biliar primaria tampoco, colangitis importante, colangitis biliar. ¿Cómo era esta? Colangitis, se va a ver acá si hay. Que es overlap CDP, es colangitis biliar primaria, exactamente, colangitis biliar primaria. Colangitis Biliar primaria es su diagnóstico diferencial directo. Y me manda la biopsia para ver que no sea una colangitis biliar primaria. Se parece mucho realmente. Que también es un fenómeno. Es su diagnóstico diferencial directo. ¿Ya? Hasta lo que va del año ya vengo viendo 3. Sí, es relativamente frecuente para lo que uno pensaría, ¿no? Acá en el Perú tenemos bastantes enfermedades autoinmunes, no sé por qué, pero hay bastantes enfermedades autoinmunes, no solamente hepatitis. Bien, ahora, ya habíamos visto virus que pueden venir del hígado, habíamos visto causas autoinmunes, ahora vamos a ver dentro de las más frecuentes, la alcoholismo, ¿ya? La hepatitis alcohólica por el consumo de alcohol, ya, ustedes es cierto que han llevado el seminario, ¿no? Sí. ¿Cuánto es la dosis mínima para poder que el paciente pueda desarrollar un daño hepático asociado al consumo de alcohol? 80 gramos por día, por semana, por día, ¿no? 80 gramos diarios. Exactamente, 80 gramos de alcohol diarios te van a producir daño en el hígado, definitivamente. ¿Cómo? Ya, y mujeres 20 gramos. Okay. ¿Sería 20 gramos o 20 mililitros? Muchas gracias. El alcohol diario. 80 gramos y 20 gramos. Y es diario, no es que sea los fines de semana, ¿no? Es diario, tiene que ser consumo. Por eso los pacientes que entran dentro del criterio trastorno alcohólico, trastorno de consumo,
alcohólicos realmente diagnosticados, ellos sí tienen el riesgo, ¿no? Pero los bebedores sociales, pues no, mínimamente, ¿no? Salvo que tenga alguna comorbilidad de por medio, ¿ya? Entonces, la estetosis, el alcohol en el hígado produce estetosis hepática, o sea, acumulación de grasa dentro del hepatocito, ¿okay? El problema está en que la estetosis no solamente es condicionada por el alcohol, también hay otras patologías que pueden producir acumulación de grasa dentro del hepatocito. Por lo tanto, al alcohol, a no ser el único formador de estetosis hepática, se divide la hepatitis de los que consumen OH de las estetosis no alcohólicas, ¿okay? También conocido en el mundo clínico como NASH. Creo que cambió el nombre, ¿sí? Pero NASH es todavía la mayoría de todos son de NASH. Mal creo que también metabolic, no. Sí. Hay un que es el NAML, o la NAML, creo que es algo así, o de algo así. Ajá. No, Pero no, vamos no, a dejarlo no. en NASH todavía, ¿ya? Dejémoslo en NASH. Una de las características, vamos a ver todos los signos de la hemicuria hepatocitaria, balonamiento, pero dentro de lo más característico es la presencia de cuerpos de Mallory, que es como una especie de aglomeración de los filamentos intermedios dentro de los hepatocitos, y son bien rosados dentro del citoplasma hepatocitario. No es criterio diagnóstico cuerpos de Mallory, es un signo que se puede, un signo histológico que se puede ver en la biopsia, pero no es exclusivo de la alcohólica. Y acá tenemos la alcohólica, ¿no? Esta probablemente, si viéramos a todas las pacientes que están con cirrosis hepática, probablemente la gran mayoría se llevaría a la causa esta. Acá tenemos la diabetes, la obesidad, la dislipidemia y la hipertensión, ¿sí? Porque estos en el mundo son bien, probablemente ni la alcohólica ni la viral, ¿no? Esta es la más frecuente. Dicen, ¿cuál es la causa más frecuente de cirrosis hepática? No vas a poner alcohólica, pero vamos a poner cirrosis hepática no alcohólica, viral tampoco, ni avala, ni cerca. Es esta de acá. Diabetes. Y los factores de riesgo asociados son la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, la dislipidemia y la hipertensión arterial, ¿no? Al igual que la alcohólica, vamos a ver un hepatocito lleno de grasa, ¿no? ¿Habrá una forma de distinguir una estetosis si es alcohólica o no alcohólica? Histológicamente, no. La estetosis alcohólica y la no alcohólica en general son muy parecidas histológicamente. La diferencia va a ser clínica, porque el paciente te va a decir si consume más o menos de los 120 gramos de alcohol al día. Entonces, si es alcohólico positivo, más grasa en el hígado, es estetosis hepática o hepatitis. Hepatitis alcohólica. Estiato, hepatitis alcohólica. Si hay grasa en el hígado más OH negativo, esta era o NASH. Y ahí, ¿qué tienes que hacer? Preguntarle al paciente, define su experimento. El índice de masa corporal ya no es el determinante más importante para medir obesidad, ahora es el perímetro abdominal, ¿ya? Es el más importante, y la dislipidemia o ¿ya? Ahora vamos a pasar a neoplasias. Bueno, vamos a hablar un poco de las adenomas hepatocelares. No, vamos a hablar de las más frecuentes. Estos son los tipos de adenoma, ¿ya? Está buena la clasificación, realmente no se clasifica. Pero vamos, acá está, ¿no? Tenemos los adenomas con mutación en el HNF1 alfa, los adenomas con mutación en la beta-catenina, los adenomas inflamatorios también, los adenomas hepatocelares con mutaciones a nivel de la vía Hep-Hog y los adenomas NOS, que son los. Los más frecuentes son los adenomas HNF1 alfa positivos. Estos son los más frecuentes y también con los inflamatorios también, ¿ya? Y también es fisiopata. Ahora vamos a ver los De genética me impactó más. Los hepatocarcinomas es la neoplasia maligna, específicamente de hepatocitos. Vamos a encontrar que normalmente la mayoría de ellos están asociados a cirrosis. Los pacientes tienen cirrosis hepática previa y sobre esa cirrosis pueden desarrollar un hepatocarcinoma.
O la otra forma es que el hígado está sano y sobre un hígado sano se desarrolla. Normalmente esto es más en pacientes jóvenes y esto es más raro. Normalmente el hígado está con cirrosis previa y sobre los fondos cirróticos se desarrolla el hepatocarcinoma. ¿Y cuál es la causa? Pues ahí puede ser el NASH, pero más frecuentes son virales. Los virales son bien asociados, que producen cirrosis y luego hepatocarcinoma. ¿Sí? Pero cualquiera de las anteriores puede ser, cualquiera de viral, alcohólica, no alcohólica, autoinmune, cualquiera puede producir hepatocarcinoma realmente. ¿Ya? Marcadores que pintan hepatocarcinoma. Tú, por ejemplo, puedes tener acá, tú vas a ver en el hospital un hígado y vas a ver un nódulo hepático. ¿Okay? El radiólogo puede sospechar de hepatocarcinoma, pero nosotros, de Thomas Biopsy, nosotros confirmamos con marcadores de inmunohistoquímica. Tenemos varios, pero vamos a mencionar algunos. Marcadores específicos de hígado, tenemos el EPAR1, tenemos el Gliptican 3 y EPAR1, Gliptican 3. Otra tensión que utilizamos que no es inmunohistoquímica, esto se llama histoquímica y estos son inmunohistoquímica. Reticulina. Y de inmunohistoquímica también la tensión patrón CK7, CK20. CK7 negativo y CK20 negativo. Estos que me pintan positivo, y estos dos CK7 y CK20 negativos ambos, favorece altamente que esto es un hepatocarcinoma. Justo hace dos días tenemos este hepatocarcinoma. Me salió así, ¿no? EPAR positivo. Ya con esto casi lo confirma, pero le pedí CK7 Y CK20. y CK20 Y negativo. Lo negativo. Ah, Esto ya es casi Lipincan. confirmatorio. Luego tenemos que graduarlo. La graduación, el grado histológico del hepatocarcinoma está basado en un tier de 3 grupos, que es básicamente G1, grado bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado G3. Y ahí se diagnostica hepatocarcinoma, o pobremente, o moderadamente, o bien diferenciado. Los bien diferenciados, sus diagnósticos diferenciales, ahí son más difíciles, porque acá puede entrar, por ejemplo, un macronódulo, un nódulo regenerativo. Un macronódulo regenerativo es uno. El otro diagnóstico diferencial es que sea un adenoma, ¿okay? Cualquiera de los tipos de adenomas que hemos visto también. Y el otro diagnóstico diferencial es que sea un nódulo displásico, ¿okay? Estos tres son bien difíciles de distinguir de un hepatocarcinoma bien diferenciado, ¿okay? Así que ahí les pongo los diferenciales, ¿ya? Es un macronódulo regenerativo, es una. El otro es un adenoma hepatocitario o adenoma hepático, y el otro es un nódulo displásico, es el otro diagnóstico diferencial, ¿ya? ¿Y cómo lo distinguimos? Acá entra bien bonito la retina. ¿Se acuerdan? Sí, a ver, les explico. ¿Se acuerdan que les he dicho que las placas máximo pueden albergar 2 células? Más de 2 células no puede. Imagínense una placa que está albergando 1, 2, 3, 4, 5 células. O si no, 3 nomás. 1, 2 y 3. O sea, que sea más de 2. ¿Cómo sabes si la placa tiene 2 o tiene 1 o tiene más de 2, 3, 4, 5? Con la reticulina. Cuando tú le echas reticulina, la reticulina va a marcar o resaltar la trama de la placa hepatocitaria. Entonces, si entre las tramas tú ves 2 hepatocitos, esto es un nódulo regenerativo, ¿ya? O puede ser también un nódulo displásico. ¿Okay? Nódulo regenerativo, nódulo displásico. Si la trama te pinta más de 2, o sea, 3 por ejemplo, entre la trama, 3 hepatocitos cuenta, esto es un hepatocarcinoma, ¿ya? Por eso es importante la trama. Y acá está. Normalmente se desarrolla sobre un hígado previamente bien fibrótico. ¿Okay? Acá está. Acá también. Acá también. Fíjense, no solamente puede ser unifocal, ¿no? A veces pueden tener múltiples focos, como vamos a hablar. 3 focos.
El colangio, ahora, no se confundan, hay dos tipos de colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma extrahepático y el colangiocarcinoma intrahepático. ¿Ya? El colangiocarcinoma extrahepático normalmente no nace en el hígado normalmente es del cuello. El colangiocarcinoma intrahepático es el del hígado. Entonces, si tú ves acá un tumor, acá por ejemplo, son tres posibilidades diagnósticas, aunque sea un hepatocarcinoma, o que sea un colangiocarcinoma intrahepático, o que sea un carcinoma metastásico. No te quedas, si son malignos, claro, malignos, los diferencian de malignos. Entonces, mientras que en el hepatocarcinoma teníamos que era HEPAR positivo, CK7, CK20 negativo, colangiocarcinoma intrahepático va a ser CK19 positivo, CK7 positivo y CK20 negativo. Y la metástasis ya depende, porque acá tienes que poner a buscar el lugar de origen de la metástasis. ¿Cuáles son los lugares más frecuentes de metástasis en hígado? Colon, ¿no? Genital, urinario y páncreas y vías biliares hepáticas también. O sea, puede ser que sea un carcinoma de páncreas que sea pero acá tienes que ponerte a buscar los probables orígenes. Entonces tienes tres posibilidades diagnósticas. Ya, con respecto a los cálculos biliares, eso también ya lo he visto en práctica. Ya para no ser tan pesado eso, para poder hacer el repaso rápido. Eso ya lo he visto en práctica, ya lo leí. Los cálculos son de colesterol y los pigmentados. Y los pigmentados tienen dos tipos: los marrones y los negros. Acuérdense que los negros están asociados a qué? A hemolis. Ajá, los marrones Y los marrones a bacterias. infección. Ajá. Claro, De las vías biliares. así es. Y los de colesterol, gracias. Hay dos, aparte de la inflamación de la vesícula puede ser dos tipos: aguda O y crónica. crónica. Ajá. Y además cada una puede tener dos tipos, puede ser litiásica, no litiásica y también litiásica. No litiásica. Ajá. Ya, vamos a ir a la pancreatitis aguda. A ver, una mnemotecnia para saber las etiologías de la pancreatitis aguda es Hit smash. I get smash. A de idiopático, G de gallstone, E de etanol, T de trauma, S de esteroides, M de, ¿cómo se pronuncia papel en inglés? Micron. Papelas en inglés. A de picadura de arañas o alacranes. S era de la H era de las hipertrigliceridemias, hipercalcemias. ¿Okay? La E era de cepre y la D era de esta A es de autoinmune. Smash. La S no me acuerdo y la D no me acuerdo. En los hospitales te preguntan cuáles son las causas por las que tienes un montón. Ahí es más una muy buena mnemotecnia para acordar. En general las pancreatitis pueden suceder y estas les pongo la mnemotecnia para poder ver cuáles son las causas y poder ver cómo se relacionan las etiologías. Puede ser por obstrucción, puede ser por infuria de las enzimas o puede ser por un defecto en el transporte de las enzimas y de los imógenos dentro del citoplasma de las enzimas pancreáticas. Estamos hablando de páncreas exocrino, ¿ya? Otra cosa es. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Obstrucciones, litiasis, ¿no? Alcoholismo, etanol, ¿cierto? Cálculos, ¿ok? Daño, injuria de la sina. Acá ven, ¿no? El alcohol, etanol, también. El trauma. La vega de drogas.
Parece todo. Dentro de todo. Drogas, trauma, isquemia, virus, infecciones, como las paperas, por ejemplo, Ah, mejor. y deficiencia de transporte metabólico, ¿no? Hipertrigliceridemia, hipercalcemia, ¿okay? Alcohol nuevamente en el transporte, obstrucción, ¿okay? Al final, cualquiera de estas tres líneas va a producir un daño pluriacinar y va a activar las enzimas dentro de los conductos o dentro de la propia célula del páncreas y va a producir toda la necrosis pancreática, ¿no? Entonces, acá tenemos el páncreas sobreviviente y acá todo eso está necrosado. Es una necrosis licuefactiva prácticamente, porque va a licuar todas las enzimas, licúan toda el parénquima pancreático. Bueno, pero ¿cómo Y te otra charlas? cosa, el carcinoma de páncreas, o sea, cuando ustedes van a los hospitales le van a decir carcinoma de páncreas. Sí, Carcinoma de páncreas es un montón, igual pues es ¿ok? esto. Yo tengo Pero que ¿de hacer cuáles esto, están haces hablando? esto. El que te dicen la cabeza de Hago páncreas, esto, carcinoma. y voy a Es ganar. Es carcinoma ductal de páncreas. Así es el nombre correcto, ¿ya? Carcinoma ductal. ¿Ya? Ese es el que sale en el 60% de la cabeza de páncreas. Carcinoma ductal de páncreas. ¿Ya? Ductal de páncreas. Listo, vamos a hacer repaso, ¿ya? Para que- Sí.